Bienvenidos a Ciudad Cinema, les habla Edwin y hoy revisaremos la serie Primal dirigida por Genndy Tartakovsky y con dirección de arte de Scott Wills. Tartakovsky es conocido por crear Samurai Jack, El Laboratorio de Dexter y la trilogía de Hotel Transilvania. Dinosaurios y humanos conviven y sigue la historia de un cavernícola que sufre una tragedia y por azar del destino se vuelve amigo de un dinosaurio. Pero esto no es lo más peculiar. Lo más peculiar es que es una serie muda. Bueno, una serie sin diálogos, pero para saber la diferencia hay que revisar los antecedentes. En animación está el capítulo Fish of Water de Boya Horseman y en película El artista de Michael Hazanavicius. Pero tenemos que retroceder a 1927 con The Lodger, la película muda que es considerada la primera de Alfred Hitchcock. La cinta como tal no registraba el sonido, pero desde siempre las películas mudas habían estado musicalizándose con elementos como el piano, o si el cine tenía demasiada capital, utilizaban orquestas completas. A diferencia con Primal, que cuenta con imagen y sonido incidental para construir su atmósfera. Entonces, ¿cuál es la relación entre un cavernícola, un dinosaurio y una película de misterio, asesinatos y que hace referencia a Jack el Destripador? Revisando The Lodger me di cuenta que utiliza el miedo colectivo para sugestionar tanto a los personajes como al mismo espectador sobre la posible seguridad y bienestar de la protagonista. A través de los intertítulos nos dan a entender cómo los medios masifican la información sobre un asesino de rubias que anda suelto por la ciudad y nadie sabe quién es, cómo es o cuándo volverá a atacar. Pronto la noticia llegará a las mujeres con ese color de pelo e inclusive tratan de ocultarlo con pelucas, pero se pone interesante cuando un inquilino misterioso se llega a hospedar a una especie de hostal. Aquí Hitchcock por fin nos presenta a nuestra protagonista. A la llegada de este inquilino, los asesinatos empiezan a incrementar y la duda tanto en nosotros como en los personajes empieza a surgir. ¿Acaso él será el asesino? Así que cualquier simple movimiento que haga el inquilino, aunque sea caminar, se vuelve un acto sospechoso y hasta peligroso, que tiene una conclusión al final de la película, pero eso no es importante. Hay que quedarnos con la estructura, que es pedacitos de información y un peligro misterioso que no podemos ver. Ahora utilicemos la imaginación y pensemos esta estructura pero con dinosaurios y cavernícolas. En el episodio de Night Feather se nos presenta una estructura muy parecida. Un asesino invisible, en este caso un depredador de depredadores, y mediante los sonidos externos y los peligros antes vistos, nuestros personajes empiezan a sugestionar. El dinosaurio es el asesino de rubias, y los ruidos como ramas o los sonidos de las aves empiezan a volver algo mortal. El peligro de los personajes es compartido con el espectador, esto gracias a uno de los mejores recursos que tiene la serie, la cámara subjetiva. Se trata de poner la cámara a los ojos de cualquier personaje para ver lo que está viendo, es decir, ponernos en sus zapatos y sentir junto a él la tristeza, enojo o miedo que sientan en ese momento. En el capítulo estamos ante los ojos del cazador, lo único que se nos muestra es pura masacre. En pocas palabras, la cámara subjetiva para después revertirlo de forma brillante. El cazador se convierte en la presa, pero la cámara subjetiva sigue teniendo el mismo significado, peligro, un mismo elemento, un mismo significado, pero un sentido totalmente diferente. Esa angustia que el espectador sentía al ver este tipo de recurso se convierte en alivio al ver que el monstruo ha sido derrotado. Lo único constante es el peligro, ya sea el clima, un animal más grande o inclusive su propia especie. Y es esta estructura, la del peligro, la que compone la serie, en un primer lugar con una estructura episódica, es decir, con criaturas derrotadas para después regresar al origen, pero conforme avanzan los episodios se nos presenta algo poco visto con relación a los hombres de las cavernas. Algo que casi nunca se nos muestra por el poco estudio que hay son las emociones que es vivir dentro de un mundo tan duro como el prehistórico. Como por ejemplo en el episodio A Cold Death se nos presenta la ley del comer o ser comido. El remordimiento por cazar surge y es a través del ojo donde vemos dos sufrimientos, el de la presa y el del cazador. No es un placer, es una necesidad. Un último ejemplo es el episodio de Rush of the Men, en el que se nos presentan dos contrastes. En primera, un escenario paradisíaco lleno de colores y luces brillantes, sonidos suaves y que contrasta mucho con la actitud de los protagonistas, que es desconfiada, temerosa,
y listos para atacar en cualquier momento. Al final se rinden ante este lugar y entendemos que lo único que quieren es paz para terminar con el segundo contraste. Al final del capítulo vemos un escenario más gris, con una luz blanca apagada y el único color fuerte es el rojo de la sangre. Aquí entendemos que la estructura episódica es lo que mantiene a la serie. La paz que tanto buscan nunca va a llegar, pues para que el show continúe, un nuevo peligro tiene que aparecer. Pero a diferencia de otros shows episódicos, donde hay un micro problema y los personajes regresan al punto original sin ningún tipo de cambio, los peligros sin primal sí tienen consecuencias reales, y no es lo mismo ver el cavernícola del primer episodio con el cavernícola del episodio final. Esta búsqueda de paz es lo que hace muy interesante esta serie. Se la recomiendo mucho y nos vemos en la próxima. You're welcome.